John Lennon nunca estuvo aquí, y aún así este lugar lleva su nombre. En la Checoslovaquia comunista, miles de jóvenes comenzaron a llenar estas paredes con poemas, canciones, mensajes de amor y sobre todo, con algo que el gobierno no quería escuchar, sus ideas. Lo que comenzó como un pequeño homenaje a John Lennon terminó convirtiéndose en un símbolo de libertad y protesta. La policía intentó borrarlo una y otra vez, pero los jóvenes volvían a escribir. Entonces, ¿cómo terminó John Lennon convirtiéndose en un símbolo de libertad detrás de la cortina de hierro? Hola a todos y bienvenidos. Recuerden que yo soy Marina Valencia y estás viendo Lonely Beatles, el canal donde aprenderás todo sobre la más grande banda de todos los tiempos. Y el día de hoy nos encontramos en Praga e iremos al muro de John Lennon. Comencemos. Pero antes de conocer toda esta historia, tenemos que llegar hasta el muro. Y la verdad es que si estás visitando Praga, llegar hasta aquí es bastante fácil. El muro de John Lennon se encuentra en Mala Strana, uno de los barrios históricos más bonitos de la ciudad, y además está prácticamente al lado del puente de Carlos. Desde aquí son apenas unos 4 minutos caminando, así que si ya estás recorriendo el puente, realmente vale muchísimo la pena desviarte un poquito para venir a verlo. Y mientras caminamos hacia allá, hay algo que me encanta de esta zona. No solamente vamos a encontrar el muro, hay varios lugares y pequeños detalles relacionados con esta historia que también les quiero mostrar más adelante en el video. Así que no nos vamos a quedar solamente con los grafitis. Pero antes de llegar hay otra banda que tiene una pequeña historia con este lugar, Depeche Mode. En 1988, Depeche Mode llegó a Praga para dar uno de sus conciertos más importantes en la ciudad, en plena época comunista, y durante aquella visita se tomaron una fotografía que se volvió bastante icónica entre sus fans. Lo divertido es que el lugar donde se tomó todavía existe y se puede visitar hoy, y de hecho queda en el puente de Carlos, así que obviamente intentamos recrearla. Ahora sí, después de esta pequeña parada, estamos llegando al muro de John Lennon. Detrás de estas paredes llenas de color hay una historia bastante más complicada de lo que parece. Hoy el muro de John Lennon es uno de esos lugares de Praga que prácticamente cualquier turista tiene en su lista. Vienes, buscas el dibujo de John Lennon, te haces unas fotos, lees algunos mensajes que hay escritos, quizás escribes uno y sigues con tu recorrido por Mala Strana. Pero si hubiéramos llegado aquí hace unas décadas, la experiencia habría sido muy diferente. Porque este muro no se hizo famoso simplemente por ser bonito. Se convirtió en un lugar donde una generación entera empezó a decir cosas que no podía decir en ningún otro sitio. Para entender por qué, tenemos que retroceder hasta la antigua Checoslovaquia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país quedó dentro de la esfera de influencia soviética y desde 1948 estuvo gobernado por un régimen comunista. Y esto significa, entre muchas otras cosas, que la libertad de expresión estaba fuertemente limitada. El Estado controlaba los medios, había censura y las manifestaciones contra el régimen podían tener consecuencias muy serias. Pero entonces ocurrió algo curioso. Llegaron los Beatles en los años 60. Para muchos jóvenes checoslovacos, los Beatles no eran simplemente una banda extranjera que escuchaban en la radio. Representaban algo mucho más grande. Una cultura distinta, una forma diferente de vivir y sobre todo una sensación de libertad que contrastaba con la realidad en la que estaban creciendo. Y dentro de los Beatles, John Lennon adquirió un significado muy especial. Sus canciones, sus mensajes sobre paz y sus opiniones contra la guerra hicieron que muchos jóvenes lo vieran como una figura que representaba exactamente aquello que el sistema estaba intentando controlar. Pero el 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado en Nueva York. La noticia llegó también hasta Checoslovaquia y poco después, en este mismo lugar, apareció un retrato de Lennon acompañado de mensajes en su memoria. Ese fue solamente el comienzo de algo que nadie podía haber previsto, porque la gente empezó a volver y volvió a escribir,
Primero eran poemas, letras de canciones, declaraciones de amor o mensajes dedicados a Lennon, pero poco a poco esos mensajes comenzaron a hablar también de algo mucho más delicado, la libertad. Pero las autoridades, por supuesto, no veían estos mensajes de la misma manera. Para el gobierno, aquellas paredes llenas de frases podían convertirse en un foco de protesta, así que empezaron a borrar los grafitis. Pero pasaba algo bastante curioso. La gente volvía al día siguiente y escribía otra vez. El muro se convirtió entonces en una especie de conversación entre los ciudadanos y las autoridades. El gobierno borraba, ellos escribían, el gobierno volvía a borrar y ellos volvían a escribir. Y cuanto más intentaban hacerlo desaparecer, más fuerte se volvía su significado. Pero lo más interesante es que el muro de Lennon no fue solamente un lugar donde la gente escribía mensajes. Llegó un momento en el que las personas empezaron a reunirse aquí para protestar. Y eso nos lleva a uno de los momentos más importantes de la historia reciente de Checoslovaquia, la Revolución de Terciopelo. Y esta revolución es bastante extensa de explicar, pero en pocas palabras fue una serie de protestas masivas y en gran parte pacíficas que terminaron con más de 4 décadas de régimen comunista en Checoslovaquia. Y ocurrió en 1989, justo cuando los regímenes comunistas de Europa del Este estaban empezando a caer uno detrás de otro. En Polonia, en Hungría, en Alemania Oriental y finalmente también en Checoslovaquia. El detonante de las protestas fue una manifestación estudiantil en Praga, el 17 de noviembre de 1989. La policía reprimió violentamente a los manifestantes y lo que el gobierno probablemente esperaba que terminara allí, consiguió exactamente lo contrario. Las protestas crecieron. Durante los días siguientes, cientos de miles de personas salieron a las calles, estudiantes, trabajadores, artistas, intelectuales, y cada vez era más difícil para el gobierno ignorarlos. Y aquí es donde vuelve a aparecer algo que hemos visto desde el principio de esta historia, la cultura. Los artistas y músicos tuvieron un papel importantísimo en las protestas, porque durante años la música, el arte y hasta una frase escrita en una pared habían sido formas de expresar cosas que no podían decirse abiertamente. Y ahora, esas voces ya no estaban solamente en un muro, estaban en las calles. En diciembre de 1989, el régimen comunista comenzó a desmoronarse. El dramaturgo y disidente Václav Havel fue elegido presidente de Checoslovaquia, y después de 41 años de régimen comunista, el país entraba en una nueva etapa. Por eso se llama Revolución de Terciopelo, porque a diferencia de muchas otras revoluciones del siglo XX, la transición fue relativamente pacífica. Y aunque el muro de John Lennon no provocó la revolución, sí representa perfectamente el espíritu que había detrás de ella. La idea de que las personas podían expresarse, reunirse y reclamar una libertad que durante décadas había estado limitada. Pero entonces queda una pregunta. Si el comunismo terminó en 1989, ¿por qué seguimos teniendo este muro? ¿Qué pasó con él después de la Revolución de Terciopelo? ¿Y cómo pasó de ser un símbolo de protesta a convertirse en uno de los lugares más fotografiados de Praga? Bueno, solo hay que mirar alrededor para entenderlo. Hoy el muro de John Lennon recibe a miles de visitantes que vienen a hacer exactamente lo que nosotros estamos haciendo ahora: conocerlo, fotografiarlo y dejarse sorprender por sus colores. Y eso en principio es algo maravilloso. El problema es que un lugar que nació como símbolo de libertad también puede terminar convirtiéndose en víctima de su propio éxito. Una de las cosas más particulares de este muro es que nunca ha tenido una apariencia definitiva. Los grafitis se van cubriendo unos a otros, aparecen nuevos mensajes y desaparecen otros que llevaban décadas aquí. Así que lo que estás viendo hoy probablemente no estará aquí dentro de unos meses. Y eso es parte de lo que hace que el muro esté vivo. Pero también ha generado conflictos. Con el crecimiento del turismo también han aparecido visitantes que no vienen solamente a mirar. Algunas personas han añadido sus propios nombres, frases o dibujos encima de obras que ya estaban aquí. Y aunque pueda parecer algo tan inocente como escribir tu nombre en una pared, en un lugar como este la cosa es bastante más complicada, porque no estás escribiendo sobre una pared cualquiera. Estás escribiendo sobre un espacio que durante décadas fue utilizado para expresar ideas que podían tener consecuencias reales
para quienes las escribían. Por eso en los últimos años se han tomado medidas para intentar proteger algunas partes del muro y evitar que se convierta simplemente en una pared donde cualquiera puede pintar cualquier cosa. Incluso se han creado espacios donde los visitantes pueden participar y dejar sus propios mensajes sin cubrir determinadas obras, porque la idea no es convertir el muro en una pieza de museo intocable, es encontrar el equilibrio entre conservar su historia y permitir que siga siendo un lugar vivo. Por otro lado, han habido varias polémicas con turistas o personas que vienen alcoholizadas a pintar mensajes obscenos, por lo que en algunas ocasiones el muro ha tenido que ser cubierto y, por decirlo así, cerrar al público. Y bueno, es curioso pensarlo. Hoy puedes venir aquí, hacerte una foto y marcharte pensando que acabas de visitar otro lugar turístico de Praga. Pero hace apenas unas décadas, las personas que escribían en estas paredes podían estar haciendo algo mucho más arriesgado. Y quizás esa sea la parte más interesante de este lugar. El muro cambió, Praga cambió, el mundo cambió, pero la idea de utilizar una pared para decir lo que piensas todavía sigue aquí. Y si ya llegaste hasta aquí, hay algo más que probablemente no querrás perderte. Porque justo alrededor del muro de John Lennon hay otros lugares que también cuentan una parte de esta historia. Iniciamos con un lugar que no es histórico y no es tan conocido, pero tiene que ver todo con los Beatles. Y este es un pub de estilo inglés que está a unos 50 metros del muro y se llama The Wall Pub. Está completamente ambientado con referencias al Reino Unido y a los Beatles. Así que si estás buscando continuar con un tour tipo Pito el Maníaco, este lugar es perfecto. Ahora devolvámonos de nuevo al muro de John Lennon, porque justo ahí puedes encontrar una tienda de souvenirs. Aquí puedes encontrar desde camisetas y recuerdos relacionados con John Lennon hasta todo tipo de cosas de Praga. Así que si quieres llevarte algo de recuerdo del muro, este es probablemente el lugar más fácil para hacerlo. A unos 5 minutos caminando del muro encontramos otro lugar completamente diferente, el Museo Franz Kafka. Kafka nació en Praga y es uno de los escritores más importantes asociados con la ciudad. Y justo fuera también está una de las esculturas más curiosas de la ciudad. Así que incluso si no eres fan de Kafka, vale la pena pasar por aquí. Y a prácticamente 2 minutos del museo tenemos una de esas cosas que parecen inventadas para Instagram: la calle más estrecha de Praga. Este pequeño pasadizo tiene apenas unas decenas de centímetros de ancho y es tan estrecho que tiene su propio semáforo para peatones. Y por último, a unos 5 minutos del muro también encontramos uno de los lugares más famosos de esta ciudad, la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria. Y aquí hay algo que probablemente te va a sonar. Dentro se encuentra el famoso Niño Jesús de Praga. Esta pequeña figura de cera del Niño Jesús es especialmente venerada y es uno de los lugares religiosos más conocidos en el mundo. Quizás el muro de Lennon ya no sea el mismo de 1980, pero mientras la gente siga viniendo aquí para dejar un mensaje, fotografiarlo o simplemente preguntarse qué ocurrió detrás de estas paredes, la historia todavía sigue viva. Y si les gustó este video, ya saben, suscríbanse a Lonely Beatles, déjenme un like y cuéntenme en los comentarios qué otro lugar relacionado con los Beatles les gustaría que visitáramos, porque todavía nos quedan muchísimas historias por descubrir. Y sin nada más que decir, uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!